En la notaría, escuché a mi nuera susurrar: una vez que firme, la casa es nuestra, mientras mi hijo estaba sentado a mi lado, sin decir nada. Así que cuando el abogado preguntó si yo estaba de acuerdo con la transferencia, sonreí como la anciana tonta que ellos creían que era, y les di la respuesta, que dejó todo el salón en silencio. En el momento en que la carpeta de Jessica cayó al suelo, sentí que 40 años de mi vida exhalaban de golpe. No los 40 años de construir la casa, no los 40 años del matrimonio que la convirtió en un hogar, los 40 años que pasé creyendo que el amor real, paciente, arraigado hasta los huesos, era suficiente para proteger a las personas a quienes se lo dabas. No lo es. Ahora lo sé. Y la lección me costó más de lo que jamás planeé pagar. Pero me estoy adelantando. Déjenme empezar donde realmente comienza la historia. No en la oficina del notario. No con la carpeta en el suelo. No con la expresión en el rostro de Jessica que llevaré a la tumba como una fotografía. Déjenme empezar en el jardín. Un martes por la mañana a finales de septiembre, cuando estaba deshojando mis rosas y escuché una voz flotar por la ventana de mi propia cocina. Una voz que pertenecía a una mujer que había estado durmiendo bajo mi techo durante 7 meses y que ya había decidido que era suya. Ahí fue cuando todo cambió. Ahí fue cuando dejé de ser una suegra y empecé a ser una jugadora de ajedrez. Mi nombre es Margaret Elaine Hargrove. Tengo 63 años. He enterrado a un esposo, he criado a un hijo y he sobrevivido el tipo de soledad de la que la mayoría de la gente no habla en voz alta. La soledad particular de una mujer cuyo propósito ha sido silenciosamente reclasificado como un inconveniente. Arthur murió hace 4 años. Cáncer de páncreas. 92 días desde el diagnóstico hasta la mañana en que me senté junto a su cama de hospital a las 4:17 am y sentí que el cuarto se quedaba muy quieto. Tenía 67 años. Habíamos estado casados 41. La casa, nuestra casa, de la que trata toda esta historia, está en 3/4 de acre en Clover Ridge, un suburbio que era mitad tierra de cultivo cuando Arthur y yo nos mudamos ahí en 1984. Pagamos $94,000 por ella. Construimos la terraza trasera nosotros mismos, tabla por tabla, el verano en que Michael cumplió 9 años. Plantamos la magnolia en el jardín delantero cuando murió la madre de Arthur, porque siempre había querido una y nunca tuvo el patio para ello. Restauramos los pisos de madera 3 veces. Construimos el solarium con las devoluciones de impuestos de 2 años consecutivos. Cada rincón de esa casa tenía una historia. Cada pared guardaba una década. Después de que Arthur murió, la casa me sostuvo a mí. Quiero dejar esto claro, porque es importante para todo lo que sigue. Esa casa no era un activo financiero. No era una herencia esperando ser cobrada. Era el registro físico de una vida, mi vida, la vida de Arthur, condensada en yeso y pisos de roble, y un árbol de magnolia que florecía cada abril como si estuviera cumpliendo una promesa. No iba a permitir que se convirtiera en el proyecto de renovación de otra persona. Michael es mi único hijo. Ahora tiene 41 años. Y lo amo de esa manera desamparada e irracional en que las madres aman a sus hijos, completamente, y a veces en detrimento propio. Tiene los ojos de su padre, marrón oscuro, ligeramente demasiado serios, del tipo que te hacen querer decirles que todo va a estar bien incluso cuando no estás segura de que así sea. De niño era gentil y sincero, y ocasionalmente demasiado confiado. Como hombre, sigue siendo todas esas cosas, solo que con una chaqueta más cara. Conoció a Jessica en una conferencia en Chicago. Ella trabajaba en ventas farmacéuticas, y era buena en eso. Se notaba de inmediato. Tenía esa cualidad de atención total, la forma en que se enfocaba en ti cuando hablabas, como si fueras la única persona en el cuarto que valiera la pena escuchar. La primera vez que la conocí en una cena a principios de la primavera de hace 2 años, pensé, ella ha practicado esto. No dije nada. Uno no dice esas cosas. Sonríes y pasas la canasta del pan y le das a la gente el beneficio de la duda, porque eso es lo que hace la gente decente. Pero la observé moverse por mi sala de estar antes de la cena, cuando pensaba que yo seguía en la cocina. Tocaba los muebles, no de la manera en que tocas cosas que te interesan, más bien de la manera en que tocas cosas que estás evaluando. Pasó 2 dedos por el respaldo del sofá, levantó un pequeño cuenco de cerámica de la repisa, lo volteó para ver la base, lo volvió a poner. Abrió la puerta del closet del pasillo y miró adentro antes de cerrarla. Muy casualmente, como si lo hubiera hecho por accidente. Me quedé parada en la puerta de la cocina y observé y no dije nada. Debí haber confiado en ese instinto. En cambio, le di 3 meses más. Se comprometieron en junio. Se casaron en febrero. Ella dirigió cada detalle de la boda con la eficiencia enfocada de una gerente de proyectos que había esperado toda su carrera por este proyecto en particular. Yo firmé un cheque por las flores, $4,200, sin que me preguntaran qué flores preferí. Me sentaron en una mesa en la tercera fila en la boda de mi propio hijo. Hice un discurso que ella había preaprobado. Sonreí durante todo eso. Incluso entonces, me contaba historias a mí misma sobre dar oportunidades a la gente, sobre familias mixtas que necesitan tiempo, sobre la diferencia entre personalidad y malicia. Estaba equivocada sobre eso último. Pidió mudarse 14 meses después de la boda. Michael me llamó un domingo por la tarde. Jessica estaba embarazada, 8 semanas, y el contrato de arrendamiento de su apartamento estaba terminando, y el mercado era imposible, y solo sería temporal, y sería tan bueno para el bebé tener espacio,
y mamá, lo haremos funcionar, lo prometo. Usó la voz de Arthur cuando dijo, lo prometo, no sabe que lo hace, es inconsciente, pero funciona conmigo cada vez. Y sospecho que en algún lugar muy profundo él también lo sabe. Dije que sí. Se mudaron un sábado de marzo. La camioneta de Michael, una furgoneta rentada, 3 de sus amigos del trabajo ayudando a cargar cajas. Jessica dirigía el tráfico desde el vestíbulo delantero en mallas y un forro polar, señalando, dando instrucciones, ya moviéndose por el espacio con una comodidad de dueña que me apretó el pecho. La primera semana, reorganizó los muebles de la sala mientras yo estaba en una cita con el médico. Llegué a casa y encontré el sofá contra la pared equivocada y el sillón, el que Arthur usaba para leer, el que yo he usado aproximadamente 4000 veces, empujado a la esquina cerca de la ventana donde recibía el resplandor de la tarde, y ya no era cómodo. Pensé que abriría más el espacio, dijo Jessica. Fluye mejor. A mí me gustaba como estaba, dije. Hizo una mueca. No grosera. Exactamente. Solo la más leve compresión de los labios, el más pequeño suspiro, la expresión de alguien que se esfuerza mucho por ser paciente con alguien que no entiende las cosas. Michael dijo, sí se ve mejor, mamá. Dale una oportunidad. La segunda semana, tiró mi especiero. Todo el conjunto, el estante de madera que Arthur había instalado dentro de la puerta del gabinete hace 20 años, cada frasco etiquetado con su letra. Lo reemplazó con una barra magnética y un juego de latas plateadas idénticas. Los frascos viejos estaban caducados, me dijo. Algunos lo estaban, otros no. Nada de eso era el punto. La tercera semana, estaba sentada en la cocina tomando café cuando la escuché por teléfono con su madre. Estaba en el solarium. Puerta abierta, sin molestarse en bajar la voz. La casa en realidad es muy bonita una vez que ves más allá de la decoración, dijo. Vamos a hacerla nuestra eventualmente. Dale tiempo. Nuestra. Puse mi taza de café con mucho cuidado sobre el plato. Nuestra. Miré por la ventana hacia la magnolia de la madre de Arthur, en memoria de la madre de Arthur, en el jardín de Arthur, y pensé en todas las cosas que podría decir, todas las formas en que podría reaccionar, la confrontación que podría tener, la conversación difícil que podría despejar el ambiente o podría fracturar todo de manera irrevocable. En cambio, terminé mi café, lavé mi taza, subí las escaleras y empecé a prestar atención de una manera diferente. Era el 4º martes de septiembre. Sé la fecha porque la escribí en mi diario esa noche. 23 de septiembre, con letras más grandes de lo que normalmente escribo, porque quería asegurarme de poder leerlas con claridad cuando llegara el momento. Estaba en el jardín, de rodillas entre las rosas y el borde de la lavanda, deshojando las últimas flores de la temporada antes de la primera helada. Eran alrededor de las 10:15 de la mañana. Michael se había ido a trabajar a las 7:30. La señora de la limpieza venía los jueves, no los martes. El bebé le habían puesto Claire, 4 meses, suave y solemne, y olía a talco. La única parte genuinamente sencilla de toda esta situación estaba dormida arriba. Jessica estaba en la cocina. La había visto por la ventana cuando salí. Estaba en su teléfono. Lo que ella no consideró fue que la ventana de la cocina estaba abierta, o la forma en que el sonido viaja por un jardín tranquilo en una fresca mañana de septiembre, o el hecho de que yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. No, mamá, ya te dije. Está bajo control. Su voz, cortante y de negocios. Su voz real. No la voz cálida y cuidadosa que usaba con Michael. No la voz educadamente tolerante que usaba conmigo, solo ella. No te preocupes por la vieja, no va a durar para siempre, y Michael es hijo único. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo caiga en nuestras manos. Una pausa. Su madre dijo algo. Sí, todo. La casa, lo que sea que haya dentro. Arthur la dejó cómoda. Hay ahorros, algunas inversiones. Está sola, mamá. Cuando se vaya, Michael hereda. Otra pausa. Sí, ya lo investigué. Solo tenemos que esperar. Me quedé completamente quieta entre las rosas. Tenía la pala en la mano derecha. La estaba apretando sin darme cuenta. Las rodillas se me habían humedecido con la tierra. La escuché reír por algo que dijo su madre. Luego la cocina se quedó en silencio. Me quedé en el jardín otros 20 minutos, que fue exactamente el tiempo que tomó la primera oleada de conmoción en pasar y la parte fría y clara de mi cerebro en empezar a funcionar. Ella se había equivocado en 2 aspectos importantes. Primero, había asumido que mi amor por mi hijo me hacía pasiva, que absorbería lo que fuera que me lanzaran porque la alternativa era el conflicto, y el conflicto podría costarme a Michael, y perder a Michael era demasiado terrible para arriesgarlo. Ella había interpretado mi contención como debilidad. Era un error común. Yo había estado haciendo que la gente se sintiera cómoda con mi paciencia durante 63 años. Segundo, no sabía que Arthur y yo habíamos pasado 40 años construyendo no solo una casa, sino un plan, y que el plan real, el que habíamos hablado en voces bajas sobre la mesa del comedor y en la cama por la noche y en largos viajes en carro, no era simplemente dejarle la casa a Michael, era dejarla a algo que nos sobreviviera a todos. Simplemente no había tenido tiempo de implementarlo todavía. Después de escuchar esa llamada telefónica, llamé a Jason Whitmore a la mañana siguiente. Jason Whitmore,
licenciado en Derecho, tiene 36 años. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y es socio de Whitmore & Dalgety, una firma de planificación patrimonial que ocupa el segundo piso de un edificio en la calle Meridian en el centro. Él había manejado el proceso de sucesión del patrimonio de Arthur 3 años antes, y lo había hecho con eficiencia y sin condescendencia, lo cual se había ganado mi lealtad permanente. Me senté frente a él un miércoles por la mañana y le conté todo: la mudanza, los muebles, el especiero, la llamada telefónica. Escuchó sin interrumpir. Tenía un bloc de notas legal frente a él y anotaba cosas ocasionalmente, pero no hizo lo que mucha gente hace. No hizo la cara que dice: ¿estás segura de que no estás exagerando? Simplemente escuchó, de la manera en que lo hacen los buenos abogados, como si todo lo que estuvieras diciendo fueran datos. Cuando terminé, se recostó un poco y me miró. Quiere proteger la casa, dijo. Quiero asegurarme de que vaya a donde Arthur y yo siempre quisimos que fuera, dije. Y quiero asegurarme de que las personas que están esperando que me muera para poder cobrarla obtengan un tipo de respuesta muy específico. Casi sonrió. No del todo. Tiene varias opciones. La más limpia, legalmente, sería establecer un fideicomiso caritativo remanente ahora, con una fundación designada como beneficiaria remanente. También podría hacer una donación directa con un usufructo vitalicio retenido. Conserva el derecho de vivir ahí durante su vida. Se transfiere automáticamente a su muerte a la organización que elija. Arthur siempre quiso hacer algo por la vivienda para adultos mayores, dije. Creció viendo a su abuela luchar. Hablamos de eso durante años. Nunca lo formalizamos. Entonces este es un buen momento para formalizarlo. ¿Qué necesito? Tiempo, documentos notariados y una idea clara de lo que quiere. Tenía las tres cosas. ¿Cuánto tiempo para establecer la fundación? 4 a 6 semanas si nos movemos eficientemente. La transferencia con usufructo retenido es más rápida. 2 a 3 semanas. Dependiendo del trabajo de título. Hagamos ambas cosas, dije. La fundación para recibir la propiedad y una escritura transfiriendo la casa a la fundación con mi usufructo reservado. Anotó eso. Luego levantó la vista. Señora Hargrove, ¿hay alguna razón por la que le gustaría hacer esto relativamente rápido? Pensé en Jessica en ese traje de poder, su carpeta, sus planes de renovación, el sonido de ella y Michael chocando copas a través de la pared mientras ella pensaba que iba 3 pasos adelante. Me gustaría que estuviera completo antes de finales de octubre, dije. ¿Es posible? Bien. Me levanté y tomé mi bolso. Y Jason, apreciaría que mantuviéramos la naturaleza de la transferencia confidencial. Yo me encargaré de comunicárselo a mi hijo. Me miró fijamente. Por supuesto. Las siguientes 3 semanas fueron la mejor actuación de mi vida. Sonreí durante el desayuno. Le pregunté a Jessica sobre su día. La felicité por el sistema de organización que le había impuesto a la despensa, que era genuinamente más eficiente que el mío, aunque nunca le habría dicho eso en otras circunstancias. La dejé colgar un cuadro en el pasillo sin comentar. Una cosa Sonreí durante el desayuno. Le pregunté a Jessica sobre su día. La felicité por el sistema de organización que le había impuesto a la despensa, que era genuinamente más eficiente que el mío, aunque nunca le habría dicho eso en otras circunstancias. La dejé colgar un cuadro en el pasillo sin comentar. Una cosa abstracta grande que Arthur habría encontrado desconcertante, pero que yo nunca iba a mirar el tiempo suficiente para que importara. Cada otro martes les decía que tenía una cita con el médico. En cambio, manejaba al centro y me sentaba frente a Jason Whitmore mientras él me guiaba a través de los documentos. La Fundación St. Arthur para el adulto mayor fue incorporada el 3 de octubre, nombrada en honor a mi esposo, enfocada en vivienda de transición asequible para personas mayores, lo específico de lo que Arthur había hablado una noche de invierno años atrás, viendo un segmento de noticias sobre una anciana perdiendo su apartamento, volteándose hacia mí y diciendo: «Eso no debería pasarle a nadie, Maggie». Me tomó 40 años construir el instrumento para hacer algo al respecto, pero lo estaba construyendo ahora. El trabajo de título estaba limpio. La escritura, transfiriendo la propiedad a la Fundación St. Arthur con un usufructo retenido para mí, lo que significaba que yo conservaba el derecho absoluto de ocupar la casa durante el resto de mi vida natural, fue redactada, revisada y estaba lista para ejecutarse para el 9 de octubre. Durante esas 3 semanas, observé a Jessica muy cuidadosamente. Era buena, le doy ese crédito. Se movía por la casa con una confianza de propietaria que era casi admirable. No era descuidada ni cruel, era estratégica. Había sido estratégica desde el principio. Estaba construyendo un caso en su propia mente para un futuro que ya había decidido. Hablaba de la renovación de cocina que quería hacer. Le mostraba a Michael fotos de azulejos para el baño. Mencionó 2 veces que el solarium podría ser un mejor cuarto para Claire cuando el bebé creciera. Más luz, decía que era cierto. Lo que ella no entendía era que yo ya había transferido la propiedad, en mi mente, a algo permanente y público,
y completamente fuera de su alcance. El resto era teatro. El 12 de octubre, le dije a Michael que había estado pensando en la casa. Estábamos en la mesa de la cocina, domingo por la mañana. Jessica estaba arriba con Claire. Michael tenía esa particular calma dominical. Café, luz suave, guardia baja. ¿Sabes? Dije, tu papá y yo siempre hablamos sobre qué pasaría eventualmente con la casa. He estado pensando mucho en eso. Creo que me gustaría resolverlo ahora, mientras tengo la mente clara y las cosas están estables. No quiero que se convierta en una complicación después. Michael puso su taza. Algo cambió en su rostro, cuidadosamente, de la manera en que cambia en las personas que quieren algo pero están tratando de no parecer que lo quieren. ¿Qué estás pensando, mamá? Estoy pensando que hagamos esto adecuadamente, con un abogado, con firmas, todo formalizado. Sonreí. ¿Vendrían tú y Jessica conmigo? El martes, a las 10. Ya hice la cita con el señor Henderson. Él ha manejado este tipo de transferencia antes. La transferencia, repitió Michael. De la casa. Confirmé. Estoy resolviendo la cuestión de qué pasará con ella. Extendió la mano por encima de la mesa y puso su mano sobre la mía. Mamá, no tienes que hacer esto ahora si no estás lista. La sinceridad en su voz me hizo doler el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el enojo. Mi hijo, el hijo de Arthur. El niño que había llorado durante una hora cuando murió nuestro primer perro y me hizo prometer que nunca tendríamos otro porque no soportaba perder cosas. Estoy lista, dije. Esa noche, a través de la pared entre nuestros cuartos, los escuché. No palabras, solo el sonido de vasos chocando y risas, bajas y privadas y llenas de la calidez específica de las personas que creen que ya han ganado. Me acosté en el lado de la cama de Arthur. Todavía duermo en mi lado, por costumbre de 40 años, y miré el techo y pensé en el árbol de magnolia. Estaría aquí cuando yo ya no estuviera. Ese era el punto. Mucho después de que todos en esta casa hubieran seguido adelante hacia lo que fuera que viniera después, el árbol florecería cada abril, y la casa seguiría en pie. Y en algún lugar una anciana que no pudiera pagar su renta tendría un lugar para llegar. Eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Cerré los ojos y dormí mejor de lo que había dormido en meses. La mañana del 14 de octubre llegó fría y clara. Me levanté a las 6, vestida a las 7, una falda azul oscuro, la blusa color crema que Michael siempre decía que me quedaba bien, los pequeños aretes de perla de Arthur que guardo en el cajón superior izquierdo. Hice café y me senté en la cocina y observé la magnolia por la ventana. Ya había perdido sus hojas, solo la arquitectura desnuda de las ramas, oscura contra el cielo pálido. A las 8:45, escuché a Jessica moviéndose arriba, tacones en la madera, luego silencio, luego tacones de nuevo. A las 9, bajó vestida con un traje sastre negro que era nuevo o nunca lo había visto antes. Nunca lo había visto. Con una blusa de seda blanca y el cabello recogido severamente. Cargaba una carpeta manila. La puso en la barra de la cocina con una casualidad controlada que me dijo que había planeado dónde ponerla. ¿Te ves bien? Dije. Gracias, Margaret. Nombre de pila. Lo había estado usando más desde que se mudaron. La erosión gradual de señora Hargrove, reemplazada por la familiaridad de una corresidente. ¿Te sientes bien hoy? Muy bien, gracias. Michael bajó a las 9:15. Llevaba un saco deportivo, lo que significaba que Jessica le había dicho que se vistiera formal, lo que significaba que ella le había comunicado, en algún nivel, que esta era una ocasión significativa. Me besó la mejilla y se sirvió un café rápido. A las 9:30 nos subimos al carro de Michael. Jessica se sentó adelante, carpeta en el regazo. Henderson and Associates ocupa una suite tranquila en el cuarto piso de un edificio en el centro. Philip Henderson, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Sucesorio y Fiduciario, ha practicado en esta ciudad durante 28 años. Tiene 71 años, cabello blanco, es meticuloso y ha visto suficiente en su carrera para no impresionarse fácilmente. No actúa con solemnidad, simplemente la tiene. Me había reunido con él en privado el jueves anterior para revisar los documentos finales. Cuando llegamos, su asistente, una joven tranquila llamada Priya, nos hizo pasar a la sala de conferencias. Mesa redonda, 4 sillas, una ventana con vista a la calle abajo, una caja de pañuelos en el aparador que nadie toca hasta que súbita y urgentemente la necesita. Philip ya estaba sentado. Se levantó cuando entramos, le dio la mano a Michael. Saludó con la cabeza a Jessica. Sostuvo mi mano un momento con ambas suyas. Señora Hargrove, dijo. Todo está en orden. Gracias, Philip. Nos sentamos. Michael a mi derecha, Jessica a mi izquierda. La carpeta ya abierta frente a ella. Estaba examinando los documentos en la mesa, rápido, con práctica, los ojos de alguien que lee contratos por placer. Philip organizó sus papeles. Explicó la naturaleza del procedimiento en un lenguaje calmado, sin prisas. La señora Hargrove deseaba transferir una propiedad inmobiliaria a su nombre, y las partes apropiadas estaban presentes para formalizar esa transferencia. Mencionó la dirección de la propiedad, nuestra dirección, 40 años de nuestra dirección, y el bolígrafo de Jessica se movió ligeramente en su mano. Listo. Entonces Jessica se inclinó hacia Michael y lo dijo. Pensó que estaba susurrando. No lo estaba. Una vez que firme,
La casa es nuestra. Ya moví mis cosas mientras ella cree que solo nos estábamos instalando. Está hecho. No la miré. Mantuve las manos planas sobre la mesa, exactamente como había practicado frente al espejo la noche anterior. No agarré el borde. No me moví en la silla. No cambié mi respiración. Philip levantó la vista de sus papeles. Sus ojos se encontraron con los míos. Él también lo había escuchado. Señora Hargrove, dijo, en el mismo tono nivelado. ¿Está lista para proceder con la transferencia como discutimos? El salón estaba completamente en silencio. El bolígrafo de Jessica estaba congelado sobre su libreta. Michael se había quedado muy quieto, de la manera en que se queda quieto cuando siente que algo está mal pero no puede localizar la fuente todavía. Miré a Philip. Sí, dije. Estoy lista. Philip abrió su carpeta a la primera página marcada y se aclaró la garganta. Muy bien. Para el registro, la propiedad ubicada en 414 Clover Ridge Drive queda transferida por Margaret Elaine Hargrove a la Fundación St. Arthur para el Adulto Mayor, una organización sin fines de lucro 501c3, registrada e incorporada el 3 de octubre de este año, con un usufructo vitalicio retenido a favor de la otorgante durante toda su vida natural, otorgándole el derecho exclusivo de ocupar, usar y poseer la propiedad hasta su muerte, momento en el cual el título completo pasa irrevocablemente a la fundación. La carpeta de Jessica cayó al suelo. El sonido fue muy fuerte en el cuarto silencioso. Ella miró fijamente a Philip, luego a mí. Su boca estaba ligeramente abierta. Nunca la había visto sin su compostura antes. Fue como ver un edificio familiar sin su fachada, solo la estructura cruda debajo, sorprendida y expuesta. ¿Fundación? Michael se puso de pie. Su silla se arrastró hacia atrás. Mamá, dijiste que me la ibas a dar a mí. Dije que estaba resolviendo el asunto de la casa. Respondí. Mi voz era firme. No esperaba que fuera tan firme. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esto es, miró a Philip. ¿Puede hacer esto? Puede simplemente. Su madre tiene todo el derecho legal de disponer de una propiedad a su nombre como ella lo considere conveniente, dijo Philip. No levantó la vista de sus papeles. La transferencia es legalmente válida. Jessica encontró su voz. Ella no puede hacer esto. Se giró hacia Philip con una precisión muy específica. La precisión de alguien que ha tenido que manejar situaciones difíciles profesionalmente y ahora está aplicando esas habilidades en un contexto personal. Es evidente que está siendo influenciada. Puede que no esté, su estado mental puede no ser. Señora Jessica Hargrove, dijo Philip en un tono que no le había escuchado antes. No frío exactamente, pero definitivamente más allá de la cordialidad. He trabajado con la señora Hargrove durante más de 3 años, incluyendo durante la sucesión del patrimonio de su esposo. Es aguda, deliberada y completamente competente. Tengo en el archivo una evaluación cognitiva reciente de su médica, la doctora Sandra Osei, realizada el 10 de octubre, así como una carta de su terapeuta, el Dr. Raymond Corey, doctorado en psicología, confirmando su capacidad de decisión sólida. Estos documentos fueron preparados anticipando exactamente este tipo de desafío. Jessica absorbió esto. Sus ojos se movieron hacia la carpeta en el suelo. Los planes de renovación, o lo que fuera que estuviera adentro, yacían medio derramados. Una hoja de cálculo codificada por colores, dimensiones de cuartos, tal vez, o un presupuesto de renovación proyectado. La arquitectura organizada de un futuro que ella ya había estado viviendo. Di algo, le dijo a Michael. Su voz era más baja ahora, privada, urgente. Michael, haz algo. Pero Michael no la estaba mirando, me estaba mirando a mí. Y en su rostro, el rostro de su padre, los ojos de Arthur, los ojos que he conocido desde el momento en que se abrieron por primera vez hace 41 años en un cuarto de hospital en el centro, algo estaba sucediendo que no me había permitido esperar. La estaba viendo a ella. No la versión pulida, no la versión lista para conferencias, no la versión que había caminado por mi sala de estar y tocado los muebles y calculado su valor. La versión real, la que le acababa de decir, en una parte susurrado lo suficientemente alto para que todo el cuarto lo escuchara, que la casa ya era de ellos antes de que yo firmara una sola palabra. Michael, dije en voz baja, antes de que el señor Henderson continúe, quiero que sepas algo. Me miró. No estoy haciendo esto para lastimarte. Lo estoy haciendo porque tu padre y yo tuvimos un sueño que importaba y soy la única que queda que puede hacerlo realidad. Hice una pausa. También estoy haciendo esto porque hace unos minutos tu esposa te dijo que ya había trasladado sus pertenencias a una casa que todavía me pertenece a mí y tú la escuchaste y no dijiste nada. El salón contuvo la respiración. Jessica dijo muy rápido. Estaba hablando hipotéticamente. No lo estabas, dije. No la miré. Mantuve mis ojos en Michael. No estabas hablando hipotéticamente, y ambas lo sabemos. La pregunta para ti en este momento es si tú también lo sabes. La mandíbula de Michael trabajó. Se sentó de nuevo, lentamente, en su silla. No miró a Jessica. Miró la mesa. La puerta se abrió. Todos nos volteamos. Un hombre entró. Como de 45 años, traje oscuro, un portafolio de cuero bajo el brazo. Asintió a Philip, luego miró a Michael. Señor Hargrove, dijo. Soy Richard Yates, de Yates Family Law. He sido
sido contratado por la señora Margaret Hargrove en caso de que los procedimientos de hoy produjeran ciertos desarrollos que pudieran requerir asesoría legal adicional. Miró a Jessica. Señora Jessica Hargrove. Basado en evidencia recopilada con la cooperación de la señora Hargrove, incluyendo una conversación telefónica grabada del 23 de septiembre, registros bancarios obtenidos bajo el proceso de descubrimiento civil relacionados con bienes matrimoniales y declaraciones de testigos. Tengo cierta información relevante para usted y su esposo que quizás quieran revisar con su propio abogado antes de que termine esta reunión. Puso una carpeta en la mesa frente a Michael. Michael la abrió. Observé su rostro mientras leía la primera página, luego la segunda. Se quedó muy quieto. Yo no había sabido cuando llamé por primera vez a Jason Whitmore que había más. Lo había sospechado. De la manera en que sospechas algo en tu visión periférica, no estás segura de qué es, pero sabes que está ahí, y si giras la cabeza demasiado rápido desaparece. Había sospechado que el interés de Jessica en la casa estaba conectado a algo más grande que ambición simple. La ambición sola no produce ese tipo específico de paciencia, ese tipo específico de vigilancia. Fue Jason quien sugirió, discretamente, 2 semanas después de empezar a trabajar juntos, que lo autorizara a contratar a un investigador privado, puramente para entender su propia situación. Dijo, está tomando decisiones financieras significativas. No es irrazonable tener un panorama completo. El nombre de la investigadora era Carol Sontag, con licencia. 22 años en el campo, previamente en una unidad de crímenes financieros. Era pequeña y directa y tenía el apretón de manos de alguien que no desperdicia tiempo. Durante 3 semanas, Carol había encontrado lo siguiente. Jessica mantenía una cuenta de ahorros personal en un banco que no era el que ella y Michael usaban conjuntamente. De tener un panorama completo. El nombre de la investigadora era Carol Sontag, con licencia, 22 años en el campo, previamente en una unidad de crímenes financieros. Era pequeña y directa y tenía el apretón de manos de alguien que no desperdicia tiempo. Durante 3 semanas, Carol había encontrado lo siguiente. Jessica mantenía una cuenta de ahorros personal en un banco que no era el que ella y Michael usaban conjuntamente. Durante 14 meses, empezando aproximadamente 2 meses después de su boda, había hecho depósitos en esta cuenta que sumaban un poco más de $47,000. Las fuentes eran variadas, pero un hilo consistente. Transferencias desde la cuenta de negocios de Michael en una sociedad de administración de propiedades que él había establecido 5 años antes. Cantidades pequeñas. $800 aquí, $1,000 a $200 allá. El tipo de cantidades que no activan alertas. El tipo de transferencias que se leen en una inspección casual como gastos operativos ordinarios. No eran gastos operativos. La sociedad tenía un solo cliente, una propiedad comercial que generaba ingresos predecibles. Las transferencias se hacían en fechas que no coincidían con ninguna factura o pago a contratistas en los registros de la sociedad. No era por sí sola, comprobablemente criminal, pero era algo. Y en el contexto de un matrimonio, en el contexto de un hombre a punto de firmar documentos transfiriendo una casa familiar que creía que iba a ser suya y de su esposa, era material relevante. Lo segundo que encontró Carol era más personal. Antes de Michael, Jessica había estado en una relación de 5 años con un hombre llamado Davis Holcomb, un desarrollador inmobiliario en Columbus. La relación había terminado mal. Específicamente, había terminado con una demanda civil presentada por Holcomb alegando que Jessica había, durante el curso de su relación, apropiado indebidamente fondos de una cuenta de inversión administrada conjuntamente. La demanda se resolvió fuera de los tribunales. Los términos del acuerdo eran confidenciales. Jessica no le había revelado esto a Michael, lo cual no estaba legalmente obligada a hacer. Pero decía algo. En el panorama completo, sobre un patrón. Había un tercer elemento en la carpeta, un intercambio de mensajes de texto, recuperado durante la investigación de Carol con la cooperación posterior de Michael, entre Jessica y su hermana, de hace 11 meses. La parte relevante, que Richard Yates había resaltado en amarillo, decía, la vieja no se va a rendir fácilmente, pero está sola, y está de duelo, y esa gente siempre necesita sentirse útil. Dale algo con que ayudar. Hazla sentir incluida. Y espera. Michael leyó las 3 páginas. El cuarto estaba muy silencioso. Jessica se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó parada de espaldas a nosotros, muy derecha, y observó la calle abajo. Quiero llamar a mi abogado, dijo. Por supuesto, dijo Richard Yates. Tiene derecho a hacerlo. Michael cerró la carpeta. Puso sus manos planas sobre la mesa, de la misma manera en que yo había mantenido las mías, y me pregunté brevemente si lo había aprendido de mí o si era algo que corría en nosotros. Jessica, dijo. Ella no se volteó. Jessica, nada todavía. La cuenta en el banco Whitfield, dijo. Su voz era completamente firme. Las transferencias de la sociedad. Necesito que me las expliques. Ella se volteó. Su rostro estaba controlado de nuevo, recompuesto. La máscara profesional restaurada, pero sus manos, noté sus manos, que estaba presionando juntas frente a ella con más fuerza de la que era casual. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, dijo Michael, porque estamos sentados en la oficina de un abogado con documentos frente a nosotros, y me gustaría entender mi propia situación financiera antes de salir de este edificio. Un largo silencio. Jessica me miró. Fue una mirada complicada, no enojada,
Exactamente. Había pasado más allá del enojo hacia algo más interior. La mirada de una persona que está recalibrando rápidamente, revisando su interpretación de una situación que pensaba que entendía. Le devolví la mirada. No tenía un discurso preparado para este momento. Solo tenía la verdad, que era que yo era una viuda de 63 años, sentada en la oficina de un abogado con los aretes de perla de Arthur. Y no había querido nada de todo esto, excepto el derecho de vivir en mi casa y dejarla a algo que importara cuando llegara el momento. Margaret, dijo finalmente. Su voz había cambiado de registro por completo. La nitidez profesional se había ido. Lo que la reemplazó no era exactamente calidez. Era algo más desnudamente humano, despojado. Sé lo que piensas de mí. No pienso mucho de lo que has hecho, dije con cuidado. No siento eso sobre ti. Ella absorbió eso. Luego tomó su bolso, no la carpeta. Solo el bolso, y salió de la sala de conferencias. La finalización tomó otros 40 minutos. Michael se quedó sentado durante todo eso, callado, compuesto, firmando donde Philip le indicaba que firmara como parte testigo. Cuando terminó, Philip ofreció un breve apretón de manos y salió del cuarto para darnos un momento. Me senté frente a mi hijo. Me miró durante un largo tiempo. Lo siento, dijo. 2 palabras, pero el peso en ellas era sustancial. Michael, la defendí. Cada vez. Sacudió la cabeza. Me dijiste que las cosas se sentían mal y te llamé sensible. Dije, se detuvo. Volvió a empezar. Sé lo que dije. La amabas. Dije. Eso no es un defecto de carácter. Dejé de ver las cosas con claridad. Miró la carpeta que Richard había dejado. Creo que sabía en algún lugar que algo estaba mal. No quería mirar. Pensé en Arthur. La forma en que solía decir que lo más peligroso en cualquier situación era la historia que te contabas a ti mismo para hacer que la incomodidad se sintiera como comodidad. Somos muy buenos en eso, Maggie, dijo una vez. Hace décadas, en un contexto que ya he olvidado. Vemos lo que necesitamos ver hasta que ya no podemos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Michael presionó sus dedos contra sus ojos brevemente. Necesito hablar con Richard y con Jason. Y necesito descubrir, exhaló. Necesito descubrir muchas cosas. Claire va a estar bien, dije. Pase lo que pase, esa niñita va a estar bien. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. No dejó que llegara más lejos que eso, pero estaban húmedos. La casa, dijo. La fundación. A papá le habría encantado. Lo sé. La Fundación San Arthur, lo dijo lentamente, como saboreándolo. De verdad le habría encantado. Le encantaba, dije. Hablamos de eso durante 20 años, solo que no completé el papeleo hasta ahora. Michael hizo un sonido que no era del todo una risa, no del todo otra cosa, solo el sonido de una persona tratando de sostener varias cosas a la vez, y sin dejar caer ninguna. Nos quedamos sentados ahí un rato más. Afuera, la luz de octubre entraba por la ventana y se posaba plana sobre la mesa entre nosotros, cálida y sin ambición. En abril, la magnolia floreció. Florece cada año, pero este año me quedé en la ventana de la cocina y la observé de una manera que no había hecho antes, sin el duelo particular que había ensombrecido todo desde que Arthur murió, sin el bajo temor constante de los 2 años anteriores, solo el árbol, solo las flores, blanco rosado, extravagante, durando exactamente 2 semanas antes de que los pétalos se soltaran y llenaran la acera frontal de una manera que hacía que el cartero tuviera que caminar con cuidado. Michael se mudó a un apartamento a finales de noviembre. El divorcio estaba en proceso, complicado, como siempre lo son, pero en proceso. Tiene a Claire cada martes, jueves y cada otro fin de semana. La trae a verme casi todos los domingos. Ella tiene 8 meses ahora y recientemente descubrió que puede producir un sonido entre un chillido y una palabra, y lo usa constantemente y sin advertencia. Y es lo mejor que he escuchado en años. Jessica sí contrató a su propio abogado. Su abogado sí planteó preguntas sobre mi competencia. Esas preguntas fueron respondidas con la evaluación de la doctora Osei y la carta del doctor Cody, y no se volvieron a plantear. El asunto de las transferencias de la sociedad está en manos de una contadora forense, una mujer llamada Patricia Ash, contadora pública certificada y especialista en fraude financiero certificada, que fue recomendada por Richard Yates y que tiene la particular eficiencia sin humor de alguien que disfruta encontrar cosas que otras personas han escondido. No sé a dónde llegará eso. No es mi preocupación directa. La Fundación Saint. Arthur celebró su primera reunión de junta en febrero. 5 miembros, incluyéndome a mí, un defensor de vivienda jubilado llamado Gerald Finn y una trabajadora social llamada Louise Park, con maestría en trabajo social, quien ha pasado 30 años luchando por el acceso a vivienda para adultos mayores y quien lloró un poco cuando le dije que la fundación llevaba el nombre de Arthur. No le dije que se detuviera, le di un momento y luego nos pusimos a trabajar. Hemos identificado 3 propiedades para posible adquisición. Estamos en conversaciones con una autoridad de vivienda de la ciudad sobre una asociación. Jason Whitmore está manejando la estructuración legal. La casa es mía. La casa siempre será, en todo lo que cuenta como siempre, mía. No porque yo la retuve, sino porque finalmente dejé que se convirtiera en lo que siempre estuvo destinada a ser. La magnolia de la madre de Arthur floreció el 8 de abril. Me quedé en la ventana con una taza de café y la observé durante un largo tiempo. Luego abrí mi laptop y le envié a Gerald y a Louise la agenda para la reunión de la próxima semana. Hay trabajo que hacer, siempre lo hay.